A todas las personas que están en el Perú, quiero agradecerles mucho por la atención, por el tiempo. Como bien han mencionado, estoy en Noruega, aquí es la 1:15 de la mañana, bueno, del siguiente día, y igual no quería dejar de conectarme con este evento y sobre todo con las personas que están viéndome. Eh, Quisiera además contarles que pronto voy a estar en el Perú. Estoy yendo la próxima semana para estar en el evento de innovación de Innovate Perú, que es un fondo que maneja el Ministerio de la Producción y está muy vinculado al desarrollo de startups y de negocios como el que hemos visto hace un ratito, el de Mi Bolsillo. Y muchas de las cosas y los tips que esta persona desde Chile ha compartido también son parte de las estrategias que Innovate Perú promueve. La próxima semana es el Summit de Innovación y estaré allí desde el 3 al 6 de noviembre, la próxima semana. Así que mucho de lo que espero que podamos ver en esta presentación cuando ya esté lista, tiene que ver con un concepto que estoy proponiendo hoy día en el Perú y que estoy segura que muchas de nosotras, ya que estamos básicamente con un público femenino, está empezando a sentir. Las dos personas que me han precedido, ¿ese es el video o es la presentación? Sí, Maite, dale. Dale, es el video, ¿no? Ya, vamos a ver, empecemos. Ajá. Pero no tenemos audio. Esta es una entrevista recreada con elementos de la vida real. Wilder Reyes es uno de los muchos peruanos que hoy se recursean en el Perú usando internet con AI. Hola, ¿cómo te llamas? Wilder Reyes. ¿A qué te dedicas, Wilder? Hace Por como ahí 2 también. años vendo por internet yo mis cosas. Ahorita se vende barato, precio COVID, precio COVID. Qué interesante, Wilder. La gente me compra, me viene a mi casa, me toca la puerta. ¿Cómo aprendiste a vender por internet? Bueno, como no había plata, yo practicaba, miraba en YouTube, tutoriales y aprendía. Todo se aprende en YouTube. Da es tuyo, el que no aprende porque no quiere. En YouTube te enseñan todo. Totalmente de acuerdo, Wilder. Totalmente de acuerdo. Wilder, ¿y qué es lo que más te gusta de internet? A mí me ha cambiado la vida bastante. ¿Cómo así ha cambiado tu vida internet, Wilder? Se vende por internet las cosas. Y dime una cosa, Wilder, ¿cuántos clientes tienes? Tenés como 400 y amigos tengo como 4000 por ahí. Muy bien, Wilder, muy bien. Y antes de que aprendieses a vender por internet, ¿a qué te dedicabas, Wilder? ¿Quién que era cachinero? Claro. De la Sí, parada. sí, Exactamente, ¿qué haces para ganar dinero, Wilder? A ver, Acá yo lo cuéntanos. compro, máximo pago 20 soles en la parada. Y si está con todo su pedestal, 30, no pago más. Así. ¿Y sabe cuánto me gano vendiéndolo esto? ¿Cuánto? Lo vendo por internet, 250. Diario me hago 4 transmisiones, o sea, 4 saluditos ¿Qué a 5 es eso? luquitas, son 20 luquitas. Increíble. ¿Cuánto provecho le has sacado a lo digital, Wilder? Para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Me buscan en mi Facebook Wilder Reyes Díaz. Y mi teléfono 9704-18-531. Para las personas que quieren también su video salud de Wilder Reyes, Papá Chacalón, barato, precios Chihuahua, 5 luquitas nomás por una canción. Más barato no vas a encontrar ya. Ya. ¿Dónde encuentras más barato ya? ¿Dónde vas a buscar más barato? Bueno, este es un caso real, como han podido ver. Yo estaba aquí en Noruega, me gusta ver la televisión local porque es una manera de seguir conectados. Y cuando vi este programa que se llama Yo Soy, que además es muy, muy popular ahí en el Perú, apareció Wilder, que es una persona que, como él mismo ha mencionado, antes de la pandemia se dedicaba a vender en La Victoria, probablemente en La Cachina, en La Parada, etcétera, estos lugares que se han visto fuertemente afectados porque justamente son los lugares en donde más personas se concentraban y por lo tanto el COVID se expandía. Lo interesante del caso de Wilder es que este señor, de manera espontánea y natural, ha sabido utilizar las plataformas digitales sin que nadie le explique. ¿Por qué? Porque el fenómeno de lo digital que hoy día estamos viviendo tiene que ver con algunas características que yo les quiero proponer. Sin perjuicio de, como les he mencionado, y ojalá que los organizadores de este evento me den la oportunidad de poder explicarles cómo hacer para convertirse en un recursero digital, ¿no? El término recursero es el típico peruano que está tratando de buscarse una mejor oportunidad de distintas maneras y ahora utilizando las tecnologías digitales, ¿no? Entonces vamos a empezar, por favor, Freddy, con la primera idea,
Hace 2 años estuve en el Perú, el RPP me pidió que arme una presentación con una visión de lo que estaba pasando con el tema digital. Y yo propuse en ese evento que estábamos viviendo como un momento. Un momento es una situación histórica que se da y que a veces es necesario romperla porque hay como una inercia. La siguiente, por favor. Y entonces lo que yo planteaba es que ese momentum, esa situación de inercia, como es una situación como que no cambia, estamos siempre en la misma situación, se puede romper en base a esa fórmula, ¿no? A más F por constancia. La siguiente, por favor. Y eso quería decir que el momentum, esa inercia se rompe cuando existe acción a la que se suma un foco, algo que de alguna manera nos permite concentrarnos, pero que tiene que tener una constancia. La siguiente, por favor. Y entonces esa constancia para mí era la institucionalidad. La institucionalidad que en el Perú podemos vincularla con formalización. La persona que me ha precedido cuando ha hablado de mi bolsillo ha mencionado que hoy en el Perú estamos viviendo una situación muy compleja vinculada a la bancarización, que además es digitalización y sobre todo es institucionalidad. ¿Cómo hacemos para que las cerca de 7 millones de personas que están hoy en el Perú sin trabajo puedan ser de alguna manera identificados y puedan entrar en la lógica de un mercado digital? La siguiente, por favor. Entonces, yo les quiero presentar a este señor. Este señor es un filósofo alemán, se llama Nietzsche. Nietzsche es interesante porque la filosofía de Nietzsche surge justamente, y alguien también mencionó las guerras mundiales, la persona de Chile mencionó, surge justamente después de una tremenda debacle global, que es la Segunda Guerra Mundial. Y el pensamiento de Nietzsche, que es un alemán, se utilizó mucho para ayudar a la reconstrucción económica de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea que él plantea, la siguiente por favor, es la de un superhombre. La siguiente por favor. Él lo que dice Nietzsche, y este es Nietzsche, y el término es en alemán, el Übermensch, es el superhombre. Lo que dice Nietzsche es los periodos de crisis profundas, como los que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, implican reconstrucciones. El Perú va a tener que reconstruirse económicamente. Y él lo que planteaba es, y en esos entornos de reconstrucción aparecen los superhombres. Y este es el Nietzsche, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me parece interesante de la propuesta de Nietzsche? Y yo me gustaría, y esa es una propuesta en verdad para todos ustedes, la siguiente, por favor. Nosotros no vamos a hablar de un superhombre, sino del recursero digital. Lo que yo creo que va a pasar en el Perú, y de hecho ya está pasando, o sea, cerca de, no sé, me han dicho que hay 3.000 personas al otro lado, allá al sur, en el Perú, viendo esta presentación, es que se van a convertir en la siguiente masa crítica, en la siguiente masa productiva, que va a permitir al Perú la reactivación económica. Así como en la Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece este superhombre, en el Perú, en este proceso de reconstrucción económica que ahora tenemos que enfrentar, está justamente vinculado con la presencia de este recursero digital, que es nuestro amigo Wilder, pero que pueden ser todas las que están ahora allí, o incluso yo, o todas las personas que hoy día estamos utilizando la tecnología digital para poder buscarnos la vida. La siguiente, por favor. Entonces, ¿quién es el recursero digital? El recursero digital es Wilder, pero pueden ser cualquiera de ustedes, yo misma, las 3.000 personas que nos están viendo, las que me han precedido. Y es un personaje que ha aprendido a utilizar la digitalización con ciertas características. Entonces yo les pediría a ustedes que se hagan este autotest, que de alguna manera hoy día, ahora voy a explicar quién es el recursero y ustedes también se autoevalúen, lo voy a ir mencionando. Obviamente hay unos instrumentos que yo voy a poner a disposición totalmente gratuito ahora cuando vaya al Perú, para saber si tú también eres una recursera digital. Primero que nada, el recursero digital, la recursera digital es alguien que aprende por sí mismo, autoaprendizaje. Nuestro amigo Wilder dice, todo está en YouTube, y es cierto. En el mundo digital, hoy día en las plataformas digitales podemos encontrar muchísimo conocimiento, esta presentación, videos, materiales que se encuentran alojados en plataformas de manera gratuita y que uno puede utilizar, y obviamente para poder o reforzar un conocimiento o aprender cosas nuevas. Entonces, la primera característica del recursor digital es que tiene este autoaprendizaje, es un autodidacta. Y el hecho de que sea un autoaprendizaje o un autodidacta tiene que ver con otra característica muy interesante, y es la curiosidad. Entonces, uno cuando entra a estos espacios digitales tiene que empezar justamente con la lógica de aprender y eventualmente, como también lo han mencionado, equivocarse. Pero eso no quiere decir que porque hubo un primer hierro, yo no siga con este proceso de exploración, ¿no? Entonces, la curiosidad y el autoaprendizaje es una de las características típicas del recursero digital. Además, el recursero digital es digitalmente productivo.
Esto es también muy importante. ¿Qué quiere decir? El amigo Wilder también nos mencionaba, ¿no? Él ha logrado encontrar un nicho para seguir vendiendo las cosas que él hacía justamente de una manera presencial. Digitalmente productivo quiere decir que nosotros manejamos las plataformas digitales y le sacamos provecho en cuanto a nuestro tiempo, nos organizamos mejor, en cuanto al espacio, ya no necesitamos estar presencialmente vendiendo o eventualmente, como han mencionado también la persona de Chile o Wilder, para conectar, sino que lo hacemos a través de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, que es una maravilla. Tendría que yo darles una hora de Instagram para entender que es una maravilla, es como un sitio web, el Instagram, gratuito y con mucha potencialidad. Digitalmente, entonces, es el recursero, las recurseras digitales, saben utilizar las plataformas para ganar tiempo, para ganar espacio y para contactar al potencial mercado al que quieren llegar. Además, el recursero digital es práctico. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que aprende es justamente de manera eficaz, eficiente, sin mucha vuelta. Y eso es un elemento también típico del mundo de las plataformas digitales. Nosotros vamos a encontrar muchísimos manuales. Cuando entran ustedes al mundo de YouTube, ahí hay tremendo número de tutoriales. Es una secuencia, el paso 1, el paso 2, el paso 3, y de alguna manera el conocimiento se puede adquirir de manera muy simple. Es más, tiene que ser rápido. Estos videos como el que ahora estamos teniendo nosotros no deberían extenderse más de 10 a 15 minutos, porque ya está comprobado que nuestra concentración en el mundo digital tiende a bajar. Entonces, el sentido práctico tiene que ver con un conocimiento que se adquiere de manera eficaz, rápida, en contenidos muy pequeños, muy puntuales, muy enfocados, y eso nos permite aprender de una manera mucho más sencilla. La característica que también es muy relevante en recursero digital es la persistencia, que está muy vinculada con la primera característica del autoaprendizaje. Persistencia, constancia. Para aprender, autoaprender, aprender solos, con algunas pautas, necesitamos seguir con constancia. La primera no será, la segunda sí será, hasta que finalmente consigamos el objetivo. Y la persistencia tiene que ver con lo que también decía Wilder, ¿no? Si todo se encuentra en YouTube, puede ser que la primera vez que yo encuentre un video no sea necesariamente el que a mí me interesaba, pero si sigo buscando, afinaré la búsqueda y probablemente encuentre el tutorial ese que finalmente me permita a mí aprender y iniciar un negocio o eventualmente mejorar mis habilidades digitales. Las recurseras digitales, porque ahora somos mujeres todas, son socialmente digitales. La tecnología digital nos está permitiendo ahora conectarnos desde Oslo al Perú, con más o menos unas 7 horas de diferencia, no más o menos, 7 horas de diferencia, y lo digital se socializa en el sentido en que podemos conocer a nuevas personas, podemos establecer nuevas relaciones, incluso financiamiento. Entonces el recursero digital sabe utilizar el mundo de las plataformas de la social media para vincularse, ya sea con un objetivo comercial o también para promoverse o promover justamente sus productos. En el video que hemos visto, Wilder menciona que él utiliza Instagram para mandar saludos, o para poder conectar a otras personas, o para convertirse él mismo en una suerte de acopiador de dinero y entregarlo a través de micropagos, utilizando la banca como por ejemplo Mi Bolsillo, o eventualmente todas estas plataformas que hoy día están vinculadas a bancos, ¿no? Ese es un negocio muy interesante que se generó en el Perú. Digamos, la persona que se convierte en una suerte de intermediador financiero, sin ser un banco, y que va haciendo micropagos a otras personas utilizando estas plataformas. Y finalmente, tiene mentalidad digital. Y esta es probablemente la característica más interesante del hecho de reconocerse como un recursero digital. Una persona que entra al ámbito de lo digital, a estas plataformas, tiene que pensar que es un espacio en el que hay ciertos valores que tenemos que compartir. Primero, trabajar en red, pensar en red. En el Perú se están dando situaciones muy particulares ahora con la pandemia, y es que necesitamos a otra persona que nos ayude a poder encontrar un eventual cliente, a poder aprender más, a poder generar mayor valor. Y esto implica que tenemos que trabajar en red. Wilder también lo menciona en su video. Él comenta que cuando él no podía solucionar un problema de una de estas máquinas que vende básicamente el ventilador, él le pide ayuda a un compañero, a sus amigos, a sus colegas, en fin, utilizando las redes sociales. Oye, ¿cómo aprendo esto? ¿Cómo cambio este elemento del ventilador? Lo que hace es, de alguna manera, trabajar en red. Ese es un elemento típico de la mentalidad digital, el trabajo en red, la cooperación. Y es más, aunque nosotros no queramos cooperar, el mundo de la social media, de la tecnología digital social, está hecha para cooperar. Entonces, parte de la mentalidad digital
pasa por el hecho de saber trabajar en red y la cooperación. Y el otro elemento interesante que está vinculado con esa mentalidad digital es que nosotros tenemos que convertirnos en personas muy vinculadas con la capacidad de anticiparse. Y esto es un elemento vital en el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Una situación de mucha incertidumbre, antes mucha más porque estábamos confinados, en el Perú estábamos confinados, no sabíamos en verdad qué iba a pasar ni siquiera el día siguiente, sino en horas. Entonces, el mundo de la mentalidad digital, pensar en digital, quiere decir adelantarse a lo que va a pasar, ir proyectando escenarios, ¿no? Y esta capacidad de decir, bueno, mi mejor escenario es este, mi escenario intermedio es este, mi peor escenario es este. Entonces, la capacidad de adelantarse, de prever lo que va a pasar, tiene que ver con la mentalidad digital. ¿Por qué? Porque en estos espacios nosotros trabajamos en varios escenarios. O sea, ahora ustedes pueden estar mirándome por Zoom, pero tranquilamente podrían estar trabajando vía WhatsApp o eventualmente manejando varias herramientas al mismo tiempo. Entonces, yo las invito, esta presentación se va a quedar con ustedes, a que hagan este análisis. Ya en Lima les podría pasar incluso el mismo test y que puedan ver si en verdad están cerca de convertirse en un Wilder y como él, obviamente, poder capear el temporal que hoy día se está generando económicamente en el Perú y poder generarse autotrabajo, ¿no? La siguiente, pero lo interesante del recursero digital es que no, la siguiente, por favor, es que en verdad hay que diferenciarlo respecto de lo que viene a ser el multitask o el multitarea, ¿no? Acá tenemos una persona que justamente, lo que decía, hace muchas cosas al mismo tiempo. Un recursero digital, la siguiente, por favor, no necesariamente llega a convertirse en un multitask cuando, de alguna manera, tiene dos problemas. Su trabajo lo hace con poca calidad o con poca productividad. La siguiente, por favor. Entonces, el recursero digital, para tratar de sacarlo de una situación en donde no se termine de convertir en alguien que aprovecha bien estos instrumentos digitales, lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que mejore su calidad en el producto que entrega y después que sea mucho más productivo, en tiempo, con calidad, si se puede, con algún tipo de estándar, etcétera. Y ahí hemos puesto una frase que es importante, porque si bien es cierto, hay muchas personas que ahora están explorando las plataformas digitales de manera, digamos, intuitiva, piensan que con eso es suficiente, y en verdad tenemos que dar el siguiente paso. Entonces, al recursero lo tenemos que convertir en esa nueva fuerza laboral, que es similar a la que proponía Nietzsche en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. No es un superhombre, sino va a ser el recursero digital el que de alguna manera va a impulsar el nuevo crecimiento del Perú, y para eso tenemos que evitar la seducción de lo precario. ¿Qué cosa es la seducción de lo precario? Quedarse contentos con lo poco que sabemos. Este tipo de eventos nos ayuda justamente a concebir o a capturar nuevo conocimiento. Ahora ya saben que hay un formato o un prototipo de un recursero digital. De esa forma nosotros evitamos el conocimiento, digamos, temporal, y lo que hacemos es generar mejoras en el tiempo, evitando justamente la seducción de lo precario. Y la última, por favor, para cerrar aquí por el tiempo, la siguiente, por favor. Yo quería compartir con ustedes el hecho de que aquí en Noruega también se han generado muchos movimientos a favor de la digitalización, lo que se conoce como la digital literacy, o sea, la alfabetización digital. El recursero digital es en verdad eso, una persona que está alfabetizada digitalmente. Y cuando decimos alfabetización digital, no me estoy refiriendo a que ustedes se tienen que convertir en programadoras o alguien que sabe manejar código o elementos muy vinculados a casi la matemática pura o la ingeniería. Una persona alfabetizada digitalmente es alguien que sabe hacer lo que hace el recursero, sabe buscar en internet, sabe utilizar bien un contenido que se baja de YouTube, sabe utilizar bien un contenido, un PowerPoint que puede encontrar en alguna de estas plataformas o repositorios que son abiertos, sabe buscar en internet, pero también una persona alfabetizada digitalmente sabe cómo evitar los ataques en internet. Es curioso porque, si bien es cierto, en el Perú creció el comercio electrónico, crecieron los recurseros digitales, también creció el cibercrimen. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente no terminamos de entender muy bien que el mundo de lo digital también tiene sus bemoles. Entonces, alguien alfabetizado digitalmente conoce lo bueno y lo malo de este mundo. Y en el caso de Noruega, yo ponía aquí este aviso que está en noruego, pero está traducido al castellano al otro lado, se han generado muchos movimientos, como por ejemplo podría ser el grupo de personas que están organizando este evento, a favor de la alfabetización digital. ¿Y eso qué quería, no? Quería decir que estas personas entregaban contenidos de manera gratuita para cualquier persona que en el país, en este caso Noruega, quisiera entender cómo entrar al mundo de lo digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a hablar de la siguiente, por favor, de temas tan sofisticados como, por ejemplo, el blockchain, ¿no?
Entonces, ¿qué es el blockchain? O sea, cuando la persona que me ha precedido habló de mi bolsillo, yo la escuchaba y decía, bueno, es muy interesante la propuesta, pero hay algunos términos que tal vez no terminamos de entender bien. El blockchain también es un término muy, digamos, muy de moda, todo el mundo habla del blockchain, pero en verdad, ¿qué es el blockchain? Bueno, acá estas organizaciones noruegas le dan el contenido de la manera más simple a las personas para que entiendan en qué consiste el blockchain y cómo lo pueden utilizar. De igual manera con el tema de la inteligencia artificial. Yo para cerrar, en verdad, la siguiente, por favor, lo que quiero compartir con ustedes es la necesidad además de entender que este tipo de fenómeno que estamos viviendo de la digitalización, la propuesta del recursorio digital tiene que ver, como lo había dicho, con el hecho de poder generar espacios formales. He hablado de espacios de institucionalidad, espacios formales que nos permitan acceder a conocimientos de alguna manera estandarizados, que nos permitan a todos tener un mismo nivel de alfabetización digital y poder aprovechar de mejor manera la tecnología. Son muy loables este tipo de iniciativas, son muy loables las iniciativas que les he mencionado, por ejemplo, en Noruega, en donde las personas del sector privado las levantan y las promueven, pero es mucho más potente cuando encontramos organizaciones públicas que nos entregan estas plataformas de manera gratuita. Por ejemplo, si yo quisiera levantar una página web, sería fantástico que haya una institución en el Perú que me entregue todo el formato de la página web, que yo ya no tenga que ir a comprarla a un GoDaddy, o que yo no tenga que comprar un dominio que cuesta, sino que me lo entreguen de manera gratuita. En muchos países de Latinoamérica, estos recursos digitales se entregan de manera gratuita, porque justamente son las herramientas que nos permiten tener presencia digital, un nombre de dominio, un template de un sitio web, y eventualmente también los conocimientos. Entonces ese es un movimiento, y lo quería compartir porque también hay que un poco hacer el link de Noruega para el Perú. Finalmente, la siguiente, por favor, con el hecho de que también se está generando un movimiento muy interesante respecto de la digitalización como un elemento que puede permitir sobrepasar las crisis. Si aquí en este país que es tan desarrollado se maneja ese tema, en el Perú yo creo que es el momento de poder impulsarlo. Entonces quiero agradecerles mucho por su tiempo. Como les he comentado, la idea del recursero digital tiene que ver con un nuevo perfil productivo. Lo que hace es encontrar la posibilidad de utilizar la digitalización para que nosotros encontremos no solamente trabajo, pero además nos hagamos más productivos en un escenario en el que cada vez más vamos a interactuar a través de estas plataformas, o para vender, o para comprar, o para encontrar a alguien que de alguna manera nos ayude a generar un negocio, o para financiarnos, o para pedir un crédito. Yo creo que el próximo año en el Perú, si hoy día estamos viviendo un comercio electrónico que está alrededor de más o menos, ha crecido en 7 meses en un más o menos 30%, el próximo año estaremos en un 50%. Y eso implica que entendamos bien qué significa pensar digitalmente y cómo sacarle provecho a estos skills, a estas habilidades que les he planteado. Muchas gracias en el Perú. He tratado de ser lo más eficiente posible. Como les digo, voy a estar allá para poder seguir charlando de estos temas.